Buenas tardes, mi nombre es Dina Lorena Jiménez, mi código 1049-608-592, pertenezco al grupo 504 de la asignatura Cálculo Diferencial. Para el desarrollo del video escogí el punto 4 y el punto 5. Dice, si raíz cuadrada de, entre paréntesis, menos 3x más 4, todo elevado a la 3, evaluar si la función sería x al cubo. Hago la respectiva corrección o reemplazo más bien y me quedaría la función f de x al cubo sería igual a raíz cuadrada de y entre paréntesis menos 3x al cubo, ahí hago el reemplazo, más 4, cierro paréntesis al cubo. Al factorizar me queda de la siguiente manera, divido en la misma base y simplemente lo que hago es sumar con los exponenciales 2 y 1 y me queda igual que el anterior. Cuando ya tengo acá al cuadrado, eso me indica que yo ya puedo cancelar esta raíz con este cuadrado y me queda de esta manera. Menos, entre paréntesis, menos 3x al cubo más 4 por la raíz cuadrada de, entre paréntesis, menos 3x al cubo más 4, cierro paréntesis. Y este sí no le puedo cancelar, por lo que este sería elevado a la 1. Al multiplicar me queda así, menos por menos me da más 3x al cubo por la raíz cuadrada de, entre paréntesis, menos 3x al cubo más 4, cierro paréntesis, menos por más me da menos 4 por raíz cuadrada de, entre paréntesis, menos 3x al cubo más 4 y cierro paréntesis. Y ahí ya tengo resuelto mi ejercicio número 4. El ejercicio número 5 me pide que dadas las siguientes sucesiones, calcular el enésimo término y calcular el término correspondiente a su edad. Esta es la función que me dan. La fórmula para hallar la sucesión aritmética del enésimo término sería u sub 1 igual a la fórmula es u sub n igual al u sub 1, el primer término, más d por el enésimo término, que es lo que pongo acá, menos 1. ¿Cómo hallo el d? Le resto al factor o al número 2, el número 1 en mi caso me daría 5, porque el segundo factor es 7, menos 2 me da 5. Entonces sería 2, que equivale al primer término, más 5, este 5 por n menos 1, me da 2, 5 por n, 5 positivo, porque ambos son positivos, más por menos me da menos, 5 por 1, 5. Hago las operaciones de suma o resta según corresponda cuando tengo iguales, en este caso que serían números reales. 2 menos 5 me da menos 3 y este pues como tiene una letra no lo puedo combinar, me quedaría 5n menos 3. Y reemplazándolo, el término 31 sería 152. Y muy similar a la sucesión geométrica, en vez de tener una D es una R y la fórmula sería de la siguiente manera. El término 2 divide en el término 1, para mi caso sería menos 1 sobre menos 2 tercios. Me da 3 medios. Lo reemplazo. Bueno, acá tengo otro ejercicio que comprueba lo mismo. La fórmula sería el término n por el primer término el término n igual a 1 por r elevado al n menos 1. Al reemplazar me queda de la siguiente manera y este sería mi resultado. Muchas gracias.